Esto es una verdad tan conocida para nosotros como cristianos adventistas del séptimo día, pero ayer traté de hacerles ver incluso a los adventistas, mediante ese ejemplo que hicimos, qué diferente es el día sábado, ¿verdad? Qué diferente es esta verdad. Antes de comenzar con el tema en pleno, pues quiero comentarles algo. Hace mucho tiempo, en la época en que Rusia era dominada por los zares, por el zar, ¿recuerdan eso? Resultó que uno de los zares de Rusia salió a dar un paseo por el jardín. Y cuando salió a dar este paseo se dio cuenta que había un soldado en una de las esquinas del jardín en actitud vigilante. Y a él le llamó la atención porque en ese lugar aparentemente no había nada que vigilar. Se acerca y le dice: soldado, ¿usted qué está vigilando? El soldado le dice: no sé, señor, solo tengo orden de estar aquí en actitud vigilante, pero nosotros le pagamos y usted no sabe qué está vigilando en este lugar del palacio. No sé, señor, solo me piden estar aquí, pero realmente no me han asignado estrictamente qué es lo que debo mirar en este lugar del palacio. A él le pareció curioso, entendió que el soldado solo recibía órdenes y se fue a buscar quién había dado la orden y no encontraba, y se fue a revisar los libros donde se consignaban actas y todas esas cosas, y encontró que siempre debía haber un soldado en la esquina del jardín, pero que eso era algo que había sido establecido en el pasado. Resulta que una de las princesas del jardín, una de las princesas del palacio había recibido un ramo de rosas de parte de un príncipe de Europa, y entonces, para que no le dañaran sus rosas, ella las había plantado en el jardín y pidió que un soldado siempre vigilara esas rosas para que nadie se las tocara. Solo que eso había sucedido hacía 100 años. Y el tiempo había pasado y todavía seguían colocando un soldado ahí. Digámoslo de esta manera, estaban guardando una antigua ¿qué? Tradición. Estábamos llenos de tradiciones. Mis hermanos, las iglesias están llenas de tradiciones. Y hay tradiciones buenas y hay tradiciones ¿qué? Malas. En su hogar hay tradiciones. Por ahí cuentan una historia, la he escuchado muchas veces, que el hijo le pregunta a la mamá: mami, ¿por qué en mi casa, aquí en la casa siempre nos sirven el pescado sin cola? Y la mamá dice: pues yo no sé, pero eso fue la abuela la que me enseñó. Y como todavía vive, vamos a preguntarle. Y entonces se fueron para donde la abuela: abuela, ¿por qué servimos el pescado sin cola aquí en la casa? Y entonces la abuela dice: pues yo no sé, pero como la bisabuela vive, le preguntamos. Y se fueron para donde la bisabuela: bisabuela, ¿y por qué se sirve el pescado sin cola siempre en esta casa? Y entonces la bisabuela dice: eso es fácil. Resulta que en mi época apenas estaban empezando a salir los hornos, y el mío era tan chiquito que no le cabía el pescado y le cortaba la cola. Y seguían guardando esa ¿qué? Tradición. A veces las tradiciones que guardamos ni sabemos por qué las guardamos, pero ahí estamos, ¿no? Guardando la tradición. Como dicen por allá en mi país, no sé si por aquí también. ¿Para dónde va Vicente? ¿Para dónde va qué? La gente. Y hacemos cosas y repetimos cosas y no sabemos ni el origen ni el porqué de las cosas. ¿Saben, mis hermanos? Las iglesias cristianas están llenas de gente siguiendo tradiciones. Sin embargo, Jesús advirtió lo siguiente: bien desecháis el mandamiento de Dios por guardar vuestra ¿qué? Tradición. Ay, cuando preferimos guardar nuestras tradiciones en vez de guardar la palabra de Dios. Tengamos cuidado con eso, mis hermanos. Primero, el escrito está. Las tradiciones no pueden suplantar los mandamientos de Dios. Amén. Amén. Adán y Eva fueron creados para experimentar gozo en la creación. Lo vimos ayer, ¿verdad? Y nosotros vimos ayer que Dios acabó en el día séptimo la obra que había ¿qué? Hecho. ¿Y qué hizo con el día séptimo? Lo reposó, ¿lo recuerdan? Lo bendijo y ¿qué? Y lo santificó. Lo apartó para un uso
sagrado. El día séptimo, mis hermanos, sin embargo, se había olvidado por el pueblo de Dios. Recuerda que el pueblo de Dios fue esclavo en Egipto, y en Egipto se pervirtió y adquirió las costumbres de Egipto. El Señor tuvo que sacarlos con mano fuerte de Egipto y volverlos a educar. Y en esa reeducación el Señor les dice: acuérdense del día del sábado. Se lo da en tablas de piedra a Moisés, y el cuarto mandamiento de la ley de Dios aparece como: acuérdate del día ¿de qué? Del reposo, para santificarlo. ¿Qué dice? Acuérdate. Acuérdate, mi hermano José Cruz, cuando fuimos allá a Mammoth Lake. ¿Sí se acuerda, hermano? No, cierto que no. ¿Por qué no? Porque es que nosotros nunca hemos ido allá los dos. ¿Sí? ¿Qué se va a acordar? Uno no se acuerda de algo que no ha vivido o de algo que no ha existido, ¿verdad? Para que el mandamiento diga acuérdate, es porque ya había ¿qué? Existido. ¿Y desde cuándo existía? Desde la creación. Saben, mis hermanos, quiero decirles, hay mucha gente que anda pensando que el asunto del día del sábado es para los judíos. El rector de mi colegio un día me llamó a su oficina y me dijo: Emerson, ¿qué es lo que pasa contigo que andas diciendo que el séptimo día es el día de reposo del Señor? Yo estudiaba en un colegio completamente de la orden salesiana de la iglesia romana, y entonces me llamó allá a cuentas porque era uno de los que en la clase le ponían como un poco de controversia, y me dijo: Emerson, ¿cómo así que usted guarda el sábado? ¿Usted no sabe que el sábado es para los judíos? Y yo le dije: ¿de verdad usted, un sacerdote con tantos años de experiencia, me está diciendo eso? A mí, un alumno de 11, que el sábado es para los judíos. Y él me mira así como asombrado, y yo le digo: ¿qué argumento tan tonto? Al sacerdote le dije: ¿qué argumento tan tonto? Y él me abrió los ojos. ¿Cómo así que tan tonto? Pues fácil. Adán y Eva, ¿de qué nación eran? ¿Existían las naciones? Eran los primeros habitantes de la tierra. Fueron creados el sexto día. En el séptimo Dios reposó, bendijo y santificó. ¿Quiénes fueron los primeros seres humanos en guardar el sábado? Adán y Eva. ¿Eran judíos? Y le digo yo eso al sacerdote y me pone la cabeza así. Es verdad, es un argumento muy tonto, Emerson. Sabes que tú tienes razón. El sábado es el verdadero día de reposo. No tengo nada que decirte. Es más, sigue por ese camino. No me dijo nada más. Le estaba pidiendo yo un permiso para ir a presentar el examen de Estado de Colombia en un día que no fuera sábado. Y después de esa conversación, y unos días después, con mucho apuro, terminó dándome el permiso porque comprendió que realmente él estaba yendo en contra de una verdad bíblica que él sabía que era una verdad bíblica. ¿Ya? Más adelante les digo qué pasó después en el diálogo. A Moisés simplemente se le recordó que le recordara ¿qué? Al pueblo. ¿Estamos? Eso no era nuevo en ese momento, simplemente estaba volviéndolos a educar. Acuérdate del día sábado, ¿para qué? ¿Para qué es? ¿Y qué es santificar algo? Apartarlo para un uso sagrado y santo. Por lo tanto, nuestras actividades comunes quedan ¿qué? A un lado, para santificarlo, es decir, para hacerlo santo. Algunos dicen: no, si el sábado yo lo respeto, yo trato de que sea un día diferente. No, mi amigo, es santificarlo con todo lo que incluye la palabra, guardarlo, apartarlo, consagrarlo para un uso especial. Amén. El servicio de Dios. El sábado es el día de reposo de los judíos. ¿De quién? Del Señor tu Dios. Atención, mis hermanos, la Biblia dice: les di también mis sábados para que fuesen señal entre mí y ellos. ¿Qué es el sábado entonces? Es una señal entre Dios y ¿quién? Y su pueblo, para que supiesen que yo soy el Eterno, que los santifico.
es una señal de distinción de quién es el verdadero pueblo de Dios con el que no lo es. El que lleva esa señal, el Señor lo reconoce. Ese es de mi pueblo. Amén. Jesús guardó el sábado en todo su ministerio. Es más, hermanos, ¿ustedes han escuchado que los fariseos lo acusaban? ¿De qué lo acusaban? De transgredir el sábado, de violar el sábado. O sea que quienes acusaban eran fariseos. Los que acusaban eran fariseos. Ahora, los fariseos decían verdad cuando decían que Jesús violaba el sábado. ¿Tenían razón? Jesús siempre se defendió diciendo, dándole solución a cada acusación, y siempre les demostró que los equivocados eran ellos. Así que quien acusa a Jesús de violar el sábado está en la misma actitud de los fariseos. ¿Y cuántas iglesias hoy en día no acusan a que Jesús violó el sábado? Hay iglesias cristianas acusando a Jesús de violar la ley, aunque Jesús siempre dejó en alto el día del sábado. Amén. En todo su ministerio, hasta en su muerte. ¿Qué día reposó en la tumba? El sábado. El sábado fue hecho para el hombre, por causa del hombre, para beneficio de ¿qué? Del hombre. Amén. Pero la profecía revelaba que Satanás intentaría cambiar la ley de Dios. Y es lo que vamos a ver hoy. El ataque de Satanás directamente y especialmente a los hijos de Dios, a Dios mismo y a su santa ley. ¿Saben, mis hermanos? El profeta Daniel en el capítulo 7 comienza diciéndonos lo siguiente. Vamos entonces a abrir nuestras Biblias en Daniel, el capítulo 7. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un ¿qué? Y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Y luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de la noche, y aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían ¿de dónde? Del mar. Y comienza a describir las bestias. La primera, como león, tenía alas de águila, y etcétera, y etcétera, y etcétera. Y cuando usted comienza a leer esto, hermano, usted dice: oiga, pero ¿qué es esto? ¿Cómo así que Daniel está viendo vientos, mares, guerras, conflictos, agitación, bestias como de león? Y más, si usted sigue leyendo Daniel 7, se va a encontrar cuernos, cabezas. ¿Sí? ¿Saben por qué, mis hermanos? Estamos metiéndonos en el lenguaje profético. ¿Lenguaje qué? El lenguaje profético está lleno de símbolos. ¿Lleno de qué? Pero los símbolos, mis amigos, tienen interpretación. Miren que nosotros usamos símbolos en nuestra vida diaria, y todo símbolo generalmente tiene ¿qué? Un significado. Con usted verlo, inmediatamente comprende. Por ejemplo, miren los símbolos que hay ahí. ¿Qué quiere decir el del celular atravesado en un círculo ahí? Que si en este momento tiene celular, apáguelo, póngalo en silencio, porque si empieza a sonar ahorita en medio de la reunión nos interrumpe. ¿Ya? Prohibido celular. ¿Está bien? Por ejemplo, ¿qué significa el de tenedor y cuchillo? ¿Que hay servicio de qué? De comida, restaurante. El del teléfono. Hay un servicio telefónico, ¿verdad? El que está haciendo con una pala ahí algo. Hombres trabajando en la vía. El semáforo. Rojo, pare, amarillo, alerta y verde. Puede seguir. Son símbolos.
Hermanos, y ahí en el símbolo usted no necesita colocarle lo que significa. Usted con verlo inmediatamente lo identifica. Así es en el lenguaje de Daniel. Usted tiene que saber la clave de cada símbolo. Entonces, si la Biblia dice que Daniel vio los 4 vientos del cielo agitando en la gran mar, pues entonces usted tiene que saber qué son los 4 vientos del cielo, qué significa el mar. Si Daniel dice que vio 4 bestias, entonces la Biblia nos debe decir qué significa una bestia. Si era como un león, ¿a quién simbolizaba? Y si vio cuernos, ¿qué significan los cuernos, verdad? Entonces lo vamos a hacer para tener claridad sobre los símbolos. ¿Cuántos trajeron su Biblia? Muy bien, entonces les voy a pedir que por favor me ayuden, porque como son varios versículos, vamos a buscar en el libro de Apocalipsis 17:15, hermano, esposa. Apocalipsis 17:15. Por aquí, hermano Alberto Zavala. Daniel 7:17. Por aquí, hermano Cruz. Habacuc 1:5 al 8. ¿Alguien me ayuda por acá? Daniel 7:24. Vamos aquí a darle oportunidad en la parte de atrás. ¿Los jóvenes trajeron Biblia? ¿No? ¿Sí? Daniel 7. Apocalipsis 13, 1 al 3. Apocalipsis 13, 1 al 3. ¿Lo tenemos entonces? ¿Estamos listos? Empecemos. Yo voy a empezar. Voy a empezar con Zacarías, el capítulo 6. Miren, el primer símbolo son los 4 vientos. ¿Ok? Por favor, estén atentos. Luego, a medida que vayan pasando los versículos, lo van leyendo las personas encargadas para concentrarnos mejor. ¿Listo? Zacarías 6. De nuevo, alcé mis ojos y miré, y aquí 4 carros que salían de entre 2 montes, y aquellos montes eran de bronce. En el primer carro había caballos alazanes, en el segundo carros caballos negros, en el tercer carro caballos blancos, y en el cuarto carro caballos overos rusos rodados. Y respondí entonces y le dije al ángel que hablaba conmigo: Señor mío, ¿qué es esto? Y el ángel me respondió y me dijo: estos son los 4 vientos de los cielos que salen después de presentarse delante del Señor de toda la tierra. ¿Qué son los 4 vientos del cielo? Unos mensajeros que salen como carros, caballos, que salen después de presentarse delante de la presencia de Dios. Zacarías 6, 1 en adelante, lo pueden leer en casa. Entonces, ¿qué significan los 4 vientos? Mensajeros que salen delante de la presencia de Dios y salen a rodear la tierra y agitan, provocan o contienen los vientos de guerra, las luchas, los conflictos, etcétera, etcétera. ¿Estamos? Pero vamos a dejarlo en mensajeros. O también algunos lo interpretan como vientos, luchas y conflictos, porque también ese significado aparece en otras partes de la Biblia. Recuerden que la Biblia es su propio intérprete y se interpreta un poquito aquí y un poquito allá. O sea, se lee un poquito aquí y otro poquito allá. Muy bien, entonces, ¿qué significan los 4 vientos? Luchas, conflictos, mensajeros saliendo delante de la presencia del Señor. Amén. Listo, vamos a los mares y a las aguas. Vamos a Apocalipsis 17:15. Me dijo también: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbre, naciones y lenguas. ¿Qué significan las aguas? Mire, hermanos, usted muchas veces utiliza este lenguaje porque usted a veces llega y dice: allá había un mar de gente. ¿Sí o no? Para referirse a mucha ¿qué? Mucha gente. Mar tiene que ver con pueblos, naciones, lenguas, gente. Ahora, ¿qué significan las bestias en el lenguaje profético? Daniel 7:17. Estas 4 bestias, estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Clarito como el agua clara. ¿Qué significan las bestias? 4 reyes o reinos que se levantarán en la tierra. Pare de contar.
¿Listo? ¿Qué significan las alas de águilas? Hermano Cruz. Dice: mirad donde las gentes y ved, y maravillaos famosamente, porque obra será hecha en vuestros días, que aun cuando se os contare, no la creeráis. Porque he aquí yo levanto a los caldeos, gente amarga y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las habitaciones ajenas. Espantosa es la terrible de ella misma. De ella misma saldrá tu derecho y su grandeza, y serán sus caballos más ligeros que tigres y más agudos que los lobos de tarde, y sus jinetes que se multiplicarán vendrán de lejos, sus caballeros y volarán como águilas que se apresuran a la comida. ¿Quiénes volarán como águilas? ¿Quiénes volarán como águilas? ¿Quiénes? Los ejércitos. Dice, sus jinetes volarán como ¿qué? Como águilas. Entonces, ¿qué significan las alas de águilas? Ejércitos moviéndose con gran ¿qué? Rapidez. Ahora vamos a ver los cuernos. ¿Qué significan? Daniel 7:24. ¿Quién lo tiene? Los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Ahí ya está. ¿Qué significan los cuernos? Reyes, reinos. ¿Estamos? Clarito como el agua clara. Y cabezas. ¿Qué significan cabezas? Apocalipsis 13, 1 al 3. ¿Quién lo tiene? Aquí. Apocalipsis 13, 1 al 3. Y dice así: el dragón se paró sobre la arena del mar, y vi que subía del mar una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas. En sus cuernos había 10 diademas, y en sus cabezas había nombres blasfemos. La bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies eran como las de un oso, y su boca como la boca de un león. Y el dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y la tierra entera se maravilló y seguía tras la bestia. Okay. Hermanos, siempre que nosotros hablamos de cabeza, hablamos de un líder, de un poder, de una autoridad, ¿verdad? Por ejemplo, si usted tiene un problema que resolver y es con el gobierno, generalmente le dicen, bueno, vaya directamente a la oficina o al lugar donde rápidamente le resuelven eso. Vaya directamente ¿a dónde? A la cabeza. Si es en la iglesia, vaya directamente al pastor, vaya a la cabeza. ¿Sí? Si es un asunto nacional, ¿quién lo dirige? La cabeza, el presidente. ¿Sí? Entonces, la cabeza tiene que ver con ¿qué? Con líderes, con autoridad. ¿Estamos? Entonces, hermanos, miren, concentrados aquí. Ya tenemos el equivalente de cada símbolo. Entonces, ¿qué significan los 4 vientos? Mensajeros de Dios que provocan también ¿qué? O que contienen los vientos, las luchas, los conflictos. ¿Estamos? Muy bien. ¿Qué significan los mares y las aguas? Pueblo, nación. Pueblo, muchedumbres y lenguas. ¿Qué significan las bestias? Reinos y reyes. ¿Qué significan las alas de águilas? Ejército moviéndose con gran ¿qué? Rapidez. ¿Qué significan los cuernos? Reyes, reinos. ¿Qué significan las cabezas? Líderes, poderes y autoridad. Entonces lo que vamos a hacer es que cuando encontremos el símbolo, de una vez le asignamos el significado y vamos ahora a leer a ver cómo suena. ¿Listo? Es sencillo. Miren. Daniel dijo, mire, lean el versículo ahora colocando lo que significa. Vi en mi visión de la noche que los mensajeros celestiales que se presentaron delante del Señor agitaban a las multitudes. ¿Clarito? Le di ya el significado, ¿sí o no?
Bueno, y 4 grandes reinos, diferentes unos de los otros, subían de las multitudes. ¿Estamos? ¿Ven cómo es de fácil la profecía, hermanos? El primer reino era como un ¿qué? León, y tenía ejércitos moviéndose con gran rapidez. Mientras yo miraba, sus ejércitos fueron ¿qué? Arrancados, y fue levantado de la tierra, y se puso sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón ¿de qué? De hombre. ¿A quién representa este reino, mis hermanos? Mis hermanos, son 4 reinos. ¿Recuerdan la profecía de la estatua de ayer? Por eso teníamos que verla. ¿Recuerdan? ¿De qué color era la cabeza? ¿De qué color es el león? Qué curioso, ¿verdad? También es dorado. Atención, el Señor va a decir lo mismo, pero con otro símbolo. ¿Estamos? Y ahora le va a agregar nuevos detalles. Esto es lo que llamamos una profecía progresiva. La profecía va progresando, pero es la misma. Por eso se hace necesario saber Daniel 2, pero usted ya lo sabe, para poder entender Daniel ¿qué? 7. ¿Listo? ¿Clarito como el agua clara? ¿O estoy muy complicado? ¿Muy complicado? Entonces, ¿a quién representa el león? A Babilonia, que gobernó entre los años 605 al 539. Pero dice Daniel que vio una segunda ¿qué? Bestia. Daniel dice que esa bestia, ¿cómo era? Semejante a ¿qué? A un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Miren, mis hermanos, ¿a quién representa el oso? Si ya sabemos que el primer reino es Babilonia, ¿cuál reino seguía? Los medos y los persas. ¿Y qué color en los pechos y brazos? De plata. ¿Y de qué color es el oso? Pues si el oso es gris, porque hay un oso gris. Pues hasta gris, ¿eh? ¿Y por qué está más levantado de un lado que del otro? Mire que la profecía hace énfasis en los 2 lados. Mire que hay 2 brazos, 2 lados, pero uno más levantado que el otro. Es un nuevo detalle. Porque en ese imperio, ¿quiénes dominaron más? ¿Los medos o los persas? Por eso es que está levantado más de un lado que del otro, porque eso es un reino compartido entre 2, pero uno de ellos era más poderoso. Por eso estaba más levantado de un lado que del otro. ¿Y por qué tiene 3 costillas en la boca? Porque resulta que los medos y los persas, para eliminar o para derrotar a los babilonios, tuvieron que conquistar 3 países: Libia, Egipto y Libia. Esto es historia, son datos históricos. Entonces allí la historia nos ayuda para entender, claro, el oso tuvo que descubrir 3 puntos muy fuertes del reino babilónico. Eran esos 3 países, por eso las 3 costillas en la boca. ¿Estamos? Muy bien, pero luego Daniel dice: pero vi otra tercera bestia. ¿Cuál es? Leopardo. Después mire esto, y aquí otra semejante a un leopardo. Dígame una cosa, el leopardo entre los animales de la selva, ¿cómo está considerado? El más que rápido, es de la familia de los guepardos, ¿ok? Es de los más rápidos. Ahora, si tiene 4 cabezas, tiene 4 ¿qué? Líderes. Y si tiene 4 alas de águila, tiene 4 ¿qué? Ejércitos. Pues mis hermanos, ustedes saben muy bien que después de los medos y los persas, ¿quiénes vinieron? ¿Recuerdan el vientre? ¿De qué color era? Bronce. De bronce. ¿Se parece al leopardo? Hasta en eso se parece. El Señor está diciendo lo mismo, pero le está dando nuevos detalles. La profecía es muy sencilla, a nadie lo vuelve loco.
es cuestión de entender el símbolo y qué es lo que trata de decir el Señor. ¿Estamos? Mis hermanos, entonces es un reino rápido. ¿Y qué fue rápido? Pues claro, mis hermanos, ustedes saben muy bien que Alejandro Magno el Grande conquistó con rapidez, pero también murió rápido. Murió a la edad de 33 años, era un muchacho todavía. Y cuando él murió, 4 personas, 4 generales de él, comenzaron a pelear por a ver quién se quedaba con todo ese imperio. Seleuco, Lisímaco, Ptolomeo y Casandro peleaban por intentar conquistar los reinos o los territorios que había dejado Alejandro Magno. Por eso eran 4 cabezas allí peleando, ejércitos moviéndose rápido. Los 4 generales que a la muerte de Alejandro Magno peleaban entre ellos. Pero eso no fructificó, más bien fueron eliminados prácticamente y finalmente dieron origen a un nuevo reino. Porque Daniel dice: yo seguí mirando y he aquí, ¿qué pasó? Miraba yo en las visiones de la noche y he aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible, y en gran manera ¿qué? Fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba, desmenuzaba, las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella. ¿Y tenía cuántos cuernos? 10 cuernos. Y mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos. O sea, el cuerno número ¿qué? 11. Y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Entonces, ¿a quién representa esta bestia? ¿A quién representa, mis hermanos? A Roma. Miren que en la estatua, ¿cuál era el metal predominante? El hierro, las piernas de hierro. Aquí son los dientes de hierro. Ahí es donde se hace toda la acción de la 4ª bestia, porque traga, devora, destroza, desmenuza. El principal elemento es el hierro, está destrozando y desmenuzando como hierro. Pero aparte de eso nos dice la profecía que aparecerían ¿cuántos cuernos? 10. ¿Qué significan cuernos? Líderes, reinos, reyes. Pero que de repente aparecería otro cuerno. Pero vamos a ver, mis hermanos, ¿cuántos dedos tiene la estatua? 10. Si es una estatua tiene 10. Hasta en eso coincide. Y uno piensa que no, pero sí, es un detalle. Y es un detalle que está ahí y que nos hace ver que las cosas coinciden. Pero Dios está dando un nuevo ¿qué? Ampliando la profecía, un nuevo detalle, ¿verdad? Mis hermanos, ¿quiénes son esos 10 reinos? Bueno, ya sabemos que significa Roma, pero Roma imperial, ¿verdad? ¿Quiénes son esos 10 reyes? Pues hermanos, cuando Roma fue decayendo, empezó a ser conquistada para dar un nuevo origen a un nuevo imperio, digámoslo así. Fue conquistada por las famosas tribus bárbaras. ¿Quiénes eran? Los alamanes, que después dieron origen a los alemanes. Los burgundios, que dieron origen a ¿quiénes? A los suizos. Los francos, que dieron origen a Francia o a los franceses. Los lombardos, que dieron origen a ¿quién? A los italianos. Los anglosajones, que dieron origen a ¿quién? A los ingleses. Por eso cuando el narrador de fútbol dice, amigos, aquí en el estadio se está enfrentando el equipo lombardo contra el equipo anglosajón, ¿qué está diciendo? Italia versus ¿qué? Inglaterra. Por eso usted dice anglosajón en inglés. ¿Sí? Los suevos dieron origen a los portugueses y los visigodos dieron origen a ¿quiénes? A los españoles, los visigodos, a los españoles. Pero ¿qué pasó con estas 3? Los érulos, los vándalos y los ostrogodos no aparecieron más en la historia, fueron destruidas. ¿Por quién? Por un cuerno ¿qué? Pequeño, que ya vamos a hablar de él. De las ruinas del Imperio Romano
surgió un cuerno pequeño. La profecía dice: mientras yo contemplaba los cuernos, vi que otro cuerno pequeño subió entre ellos, y delante de él fueron arrancados ¿qué? 3 de los primeros: los cerdos, los vándalos y los ostrogodos. Pero este cuerno tenía ojos como ¿qué? Como de hombre, y una boca que hablaba ¿qué? Con gran ¿qué? Arrogancia. Mis hermanos, vamos a ver qué dice Daniel. Versículo 11 de Daniel 7. Daniel 7, 11. Perdón, el 15. Vamos a leer el 15. ¿Lo tenemos? Daniel 7:15, miren mis hermanos. Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Versículo 17. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán ¿en dónde? En la tierra. ¿Quiénes son? Babilonia, Medo-Persia, Grecia y ¿qué? Roma. Y Roma. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. Amén. O sea que después de Roma, cuando acabe completamente Roma, ¿qué pasará? ¿El reino de quién? De Cristo. Amén. Y entonces Daniel dice: tuve deseo de saber la verdad acerca de la 4ª bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro, uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, las sobras hollaba con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos, boca que hablaba grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno, ¿qué hacía este cuerno pequeño? Hacía guerra contra los santos. O sea, el cuerno pequeño es un poder perseguidor de los hijos de Dios, y lo vencía. Hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, juicio investigador. ¿Recuerdan? Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Amén. Y dijo así: la 4ª bestia será un 4º reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos. A toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará el otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. ¿Está hablando de cuál cuerno? El cuerno pequeño. ¿Y qué hace el cuerno pequeño? Versículo 25. ¿Cómo? Primero, hablará palabras contra el Altísimo. ¿Quién es el Altísimo? Dios. A los santos del Altísimo quebrantará, es decir, herirá, perseguirá, matará, quebrantará a los hijos de Dios. El cuerno pequeño es un poder perseguidor de los hijos de Dios. Y tercero, pensará en cambiar los tiempos. ¿Y qué cosa? Y la ley. ¿Recuerdan que les dije que este poder intentaría cambiar los mandamientos? Y atacará especialmente la verdad que
del sábado. Por eso la estamos viendo, porque aquí está la prueba de que Daniel vio que se intentarían cambiar los tiempos y la ley, y entre ellos el mandamiento ¿qué? Del sábado. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Amén. Finalmente, los hijos de Dios serán victoriosos. Amén. Todo aquel que sea fiel a Dios obtendrá la victoria. Amén. Pero ¿quién es este cuerno pequeño, mis hermanos? Pues hermanos, tenemos que ser muy cuidadosos, pero las señales están claras. ¿Sí? Las señales nos indican quién es. Primero, salió de la cuarta bestia, es decir, que sale ¿de dónde? De Roma. Salió de entre los 10 cuernos, es decir, después de la división y la caída de Roma imperial. Tercero, es diferente a los 10 primeros, porque todos los 10 tenían poder político. Este poder tendría algo más, porque tendría persecución a los santos, hablando contra el Altísimo, cambiaría los tiempos y la ley, o sea, sería un poder aparte de político, también sería ¿qué? Religioso. Derribaría a 3 cuernos, es decir, que tenía capacidad para convocar a las luchas y a las guerras, y así ha sido a través de la historia. Tiene ojos como de hombre, es decir, es un símbolo de sabiduría o inteligencia, es un poder ¿qué? Humano, y es reconocido en la humanidad como un poder de sabiduría y de inteligencia. ¿Quién es el único poder que cumple todas estas características? ¿Quién, hermanos? No lo digamos nosotros, que lo diga la misma historia. Hermanos, la historia universal dice así: gradualmente, de las ruinas del Imperio Romano comenzó a surgir un nuevo poder, cuyo punto central era la sede papal. Por lo tanto, inevitablemente surgió un poder no solo nuevo, sino que muy diferente de los anteriores. La iglesia y las iglesias, la página 42 y 43. Entonces aquí, ¿cuál es el único poder romano existente todavía en la actualidad? ¿La iglesia qué? Romana. Estamos hablando de la iglesia romana, hermanos, de la cual yo doy gracias a Dios por haber nacido en ella. Doy gracias a Dios por haber nacido en la iglesia romana. Yo no nací en un hogar adventista, yo nací en la iglesia romana, y doy gracias a Dios por eso. Y usted dirá, pastor, ¿qué está diciendo? Hermanos, miren, hermanos, yo quiero decirles algo. Yo no nací por allá en la India, donde el río Ganges es sagrado y las vacas son sagradas. ¿Ok? No nací en la China, donde se adoran los dragones y otros animales y otro tipo de dioses. No nací por allá en el Oriente, donde se ponen bombas en el nombre de su Dios. Yo nací aquí, en Occidente, y nací sí en la iglesia romana. Mi papá decía: soy católico, me crié católico y me muero católico, decía mi papá, y se llenaba la boca diciendo eso. Yo nací en la iglesia católica y me criaron católico y me muero católico. Algunos han jurado lealtad a la iglesia católica romana para toda la vida, antes que ser leales a Dios, mis hermanos. Atención, quiero decirles algo. Si usted todavía es católico, alguna visita, algún amigo, un hermano, no hago con el ánimo de ofenderlo. Lo que pasa es que la verdad hay que decirla. A veces la verdad duele y te confronta, pero es la verdad. Usted iba por la vida creyendo que el domingo era el día de reposo, pero un día le dijeron a los adventistas: es el sábado. Usted iba por la vida creyendo que la verdadera iglesia era la iglesia romana, pero la Biblia le está diciendo que ese es el poder que ha perseguido a los hijos de Dios.
que ese es el poder que se ha hablado palabras contra quién. Hermanos, ¿quién ha hablado palabras contra el Altísimo? ¿Cómo es conocido la máxima autoridad de la iglesia romana? Denme algunos títulos. El Santísimo Padre. Hermanos, primero que a nadie le digamos Padre, dice la Biblia. Y Santísimo solamente hay uno. ¿Quién? Dios. Y como que me tiemblan los labios de pensar. El Sumo Pontífice. Hermanos, ¿saben quién es nuestro único sumo sacerdote? Cristo Jesús, el único intercesor entre Dios y los hombres es Cristo. Amén. Amén. Cuando Cristo se fue, Él dijo: yo me voy, pero les dejo a quién. Consolador. Al Consolador, a mi representante. ¿Quién es el representante de Cristo? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Pero ¿por qué se hace llamar el vicario de Cristo? Es decir, el representante de Cristo. Hermano, no hay ningún representante de Cristo, el líder máximo de la iglesia romana, porque el único representante de Cristo que Él dejó aquí para nosotros, ¿quién es? El Espíritu Santo. Y Él es el que nos convence ¿de qué? De pecado. Amén. El vicario, porque la palabra vicario tiene que ver con representación. ¿Estamos, mis hermanos? Su santidad, hermanos. Santo solo hay uno, nuestro Señor. Amén. Yo creo que podríamos aquí orar toda la noche hablando de los títulos que se ha arrogado el papado, hablando palabras contra quién, al punto de decir: yo soy la voz de Dios. ¿En dónde? En la tierra. Y es más, algunos han llegado a atribuirles características de Dios mismo en la tierra. No, mis hermanos. ¿Palabras contra quién? Entonces, mire, yo le doy gracias a Dios por haber nacido en la iglesia romana. Yo estudié en el colegio salesiano todo mi bachillerato, un colegio de la orden salesiana y de María Auxiliadora. Todos los jueves a las 6:30 de la mañana tenía que ir a la misa, me sé la misa de memoria. Y por respeto a mis profesores, por respeto a los sacerdotes que dirigían el colegio, y como norma del colegio, porque era un alumno más del colegio, yo tenía que ir a la misa. Hablé con los sacerdotes y les dije: mire, yo soy adventista del séptimo día, sé que es un reglamento de todo alumno ir a la misa y no lo voy a violar. Está bien, voy a ir a la misa, pero hay algo que no puedo hacer, y es que en el momento en que se esté consagrando la hostia, yo no me voy a inclinar, porque para mí eso es un acto de adoración directamente a algo que yo no creo. Así que mire, yo no me voy a arrodillar en ese momento, y hay ciertos momentos de la misa que yo no voy a compartir con usted. Voy a estar ahí, pero no me voy a persignar, no voy a hacer ciertas cosas que no hago como adventista. Y ellos me dijeron: ok, admiramos que respeten nuestra creencia, y está bien, vamos a soportar eso. Y yo me acuerdo que, hermanos, allá se arrodillaban todos y yo ahí de pie tranquilo, y se presionaban todos y yo tranquilo ahí estaba escuchando todo. Yo me la sé, conozco la iglesia católica, le doy gracias a Dios por haber nacido. Mi papá me formaba como católico, mi mamá sí conocía algo de la iglesia adventista y trataba de llamarnos a la iglesia adventista, pero mi papá era como que fuéramos a la iglesia católica, a los ritos católicos, todo eso. Hermanos, doy gracias a Dios porque de todas maneras en la iglesia católica yo aprendí que había un Dios en los cielos. Amén. En la iglesia católica yo aprendí que había una Biblia. En la iglesia católica yo aprendí que Dios era Padre, Hijo y Espíritu Santo, y eso estuvo bien. En el colegio salesiano me enseñaron a respetar a los demás, a servir a los demás. El santo de la devoción de los salesianos es Don Bosco, y Don Bosco era un ejemplo de ayudar a la muchachada, a los jóvenes a salir adelante. Eso es bonito, era un buen ejemplo. Finalmente un hombre que está muerto, no es ningún santo, allá lo que le dieron categoría de santo ni nada, no, un hombre que simplemente sí era muy virtuoso y le enseñó mucho a los jóvenes. Eso lo agradezco también. Hermanos, esas cosas buenas de la iglesia católica pues son buenas, no hay que decir nada de eso. Tienen una obra tremenda, tienen hospitales, tienen mucha obra misionera, tienen ayuda a los pobres y a los necesitados. Eso está bien,
Pero hermanos, empecé a estudiar la Biblia y me di cuenta que había cosas que estaban mal de la iglesia romana y estaban en contra de la Biblia, y me tocó tomar una decisión. Y aunque doy gracias a Dios de haber nacido en la iglesia católica, ahora más gracias doy a Dios por haberme sacado de allí. Me tocó tomar una decisión y ahora soy adventista del séptimo día. Y ahora conozco la verdad tal cual es en Jesús y en su palabra. Amén. Y mi papá conoció esa verdad, el mismo que decía: yo soy católico, me crié católico y me muero católico. Ahora es anciano de la iglesia adventista del séptimo día y tiene 2 hijos pastores en la iglesia adventista del séptimo día. Porque se dio cuenta que había hablado sin sentido, repitiendo lo que los demás repiten. ¿Para dónde va Vicente? Para dónde va la gente. Guardando una antigua ¿qué? Tradición. Es que hermanos, en esa época ni siquiera les enseñaban la Biblia. Nuestros padres nos enseñaron la iglesia católica porque era lo que conocían, no había otra, y la Biblia no se enseñaba, la Biblia se dictaba en inglés, en latín. El sacerdote hablaba y todo el mundo y opóngase. ¿Qué pasaba si se oponían? Persecución. Y eso fue lo que hizo el papado, y lo hizo en la época de la Edad Media. ¿Lo recuerdan? Todo aquel que se oponía a la iglesia romana, estudien la historia, mis hermanos, lo han estudiado, ¿verdad? ¿Qué pasaba con el que se oponía a la iglesia romana? Era un hereje y por lo tanto era condenado a la muerte. Hermanos, en la época de la Edad Media murieron millones de personas ahí, en la hoguera, asesinados por la iglesia romana. Hermanos, yo he ido a Cartagena, en México. ¿Ustedes conocen el Santo Palacio de la Inquisición romana? ¿Han ido a visitar el Palacio de la Inquisición? Era donde la iglesia romana torturaba y mataba a cristianos. Hermanos, en Cartagena, por ejemplo, yo fui al Palacio de la Inquisición de la iglesia romana y a una persona la amarraban de las manos, a otra, por un lado, y de los pies, y comenzaban a jalarla de las manos y de los pies hasta desmembrarla. Eso hizo la iglesia romana con los que eran herejes. Los torturaban, los mataban. Al que se oponía a la iglesia romana lo quemaban vivo en la hoguera, en las plazas. El único que tenía la verdad era la iglesia romana, y el que se opusiera, la muerte. Era la época de la famosa cacería de brujas, la época del oscurantismo religioso, la Edad Media. ¿Recuerdan, hermanos, eso? Cuando los cristianos tuvieron que huir a los montes, especialmente los valdenses, ¿recuerdan? Hermanos, todo aquel que se atrevía a oponerse a la iglesia romana moría. La iglesia romana tenía el control de todo. Es algo histórico, esto no se puede negar. Hasta el Papa Juan Pablo II pidió, entre comillas, perdón por los crímenes de la iglesia católica a la cristiandad. Millones murieron. Se dice que más personas murieron en la época de la Edad Media que lo que han muerto en las guerras. ¿Quién es el pueblo pequeño, mis hermanos? Un poder religioso. ¿La iglesia qué? ¿Habló con palabras contra el Altísimo? Sí. ¿Quebrantó a los santos del Altísimo? Y hermanos, ¿cambió la ley de Dios? Yo aprendí los mandamientos de Dios en la iglesia romana muy diferentes a como están en la Biblia. ¿Ustedes también? Primer mandamiento según la iglesia romana: amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Qué dice la Biblia? Éxodo 20. ¿Qué dice Éxodo 20, mis hermanos? ¿Qué dice? Éxodo 20 dice: habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Cómo dice el primer mandamiento según la iglesia romana?
Amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Se parecen? Como que hay un sentido allí, como que sí, pero las palabras son muy distintas, ¿cierto? Segundo mandamiento según la iglesia romana. ¿No se acuerdan? No, según la iglesia romana, ¿no recuerdan? No jurar su santo nombre en vano. Pero ¿qué dice en la Biblia del segundo mandamiento? ¿Cuál es? No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba del cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas. La Biblia prohíbe el uso de ¿qué? De imágenes. El buen romano, y con respeto se lo digo, y también lo entiendo y lo comprendo, porque hay mucha gente sincera allí. Hay gente linda en la iglesia romana, hay gente linda en la iglesia católica, mis hermanos. En la iglesia católica he conocido grandes amigos. De hecho, yo soy amigo de algunos sacerdotes allí que me dieron clases en el colegio. Personas muy buenas, muy con ganas de servir. El profesor, el que le digo, el rector, después de que yo le dije qué argumento tan tonto el que usted me utilizó para el sábado, me dice: ¿sabes qué, Emerson? Quiero decirte algo, es verdad lo que tú dices. El sábado es el verdadero día de reposo. Me dijo el rector del colegio. Y yo le dije: ¿usted por qué no lo predica allá en el templo? Yo me pongo a predicar eso y me voy a meter en un tremendo problema en eso. Lo que yo predico es que el sábado es el verdadero día de reposo, pero que la iglesia católica lo cambió al día ¿qué? Domingo, por la autoridad que tiene la iglesia católica, que pasa por encima de la autoridad de las escrituras. Así que nosotros cambiamos el día de sábado a domingo. Y yo le dije: ahí es donde yo tengo el problema con ustedes, porque su autoridad no es la autoridad ¿de quién? De Dios. Porque en toda la Biblia no hay ni un solo versículo que apoye que Dios cambió del día sábado al día ¿qué? Domingo. Y es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Y él me decía: ¿sabes qué, Emerson? Sigue por ahí, tú vas bien, no te preocupes. Mis hermanos, quiero decirles que hay gente linda en la iglesia romana, pero llega un momento en que la verdad tiene que primar sobre nosotros. Mi papá, hermanos, mi papá decidió con mucho dolor. Y yo le digo: ¿por qué dolor? Porque toda su familia era católica. Toda la familia de mi papá era católica, hermanos, y hasta el sol de hoy miran feo a mi papá. Hasta el sol de hoy es como que se cambió de religión, no vale para nosotros. Hermanos, esta semana vino un primo mío, ¿sí o no? Ustedes lo conocieron aquí, el hermano José Cruz. Gracias por el apoyo que me han dado para mi primo, que vino a vacacionar a Los Ángeles. Él fue uno de los que se alejó de mi papá. Pero miren la vida cómo nos pone, ¿no? La vida nos pone en el camino oportunidades para darles a entender que no somos bichos raros, que simplemente estamos siguiendo las cosas ¿de qué? De Dios. Y él se llevó un lindo ejemplo de ustedes, hermanos. Oye, qué gente tan amplia, me han apoyado, me han ayudado. Muchas gracias, Emerson. Oye, qué bueno lo que tú haces allá. Te alcancé a escuchar un poquito lo que estabas hablando el lunes. O sea, son oportunidades que el Señor pone para que ellos se den cuenta que no es como lo pintan. Es que no nos volvimos mala gente, hermanos, al contrario, queremos seguir las cosas de Dios. Y tenemos ahora que ganarnos a nuestra familia para que ellos también conozcan y salgan de eso de ese error que están cometiendo al darle prioridad a la voz del hombre por encima de la palabra de Dios. Es tiempo de tomar decisiones por el Señor. Amén. Dice la palabra del Señor que el tercer mandamiento, ¿cuál es? Bueno, hermano, no hay imágenes, y dice: no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Porque el buen católico te dice: pero es que yo no adoro imágenes. Pero si te inclinas, si le prendes la velita, si las honras. Y todo eso está prohibido en la palabra del Señor. Es que el mandamiento es completo: no tendrás, ni te inclinarás, ni las honrarás, ni nada, cero.
Es completo el mandamiento. ¿Por qué? Porque Jehová tu Dios es fuerte, celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Mis hermanos, ese mandamiento lo quitaron, completo lo quitaron. Y el tercero, ¿cuál era? No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente de Jehová el que tomare su nombre en vano. Entonces, como el tercero lo pasaron, quitaron el segundo, entonces el tercero pasó de qué? De segundo. El cuarto pasó de qué? De tercero, pero lo cambiaron, porque pasó como santificar las fiestas. Santificar las fiestas, el tercer mandamiento. Claro, el cuarto pasó del tercero. Recuerden que quitaron uno y todo subió. ¿A cuáles fiestas se refiere? Háganme la pregunta. ¿Las pachangas cuando bautizan? Puede ser, ¿cierto? El bazar cuando están recogiendo para el templo, ¿cierto? Así, eso. Sí, hermano, estoy molestando con la hermana. Es que es una realidad, mis hermanos. ¿A cuáles fiestas se refieren? ¿Cuál es santificar las fiestas? ¿Qué fiestas? Eso es muy amplio también, ¿no? Eso se presta para muchas cosas. No, hermanos, el cuarto mandamiento dice: acuérdate del día de qué? De sábado, para santificarlo, es puntual. Amén. Pero como quitaron, ¡pum!, lo subieron de tercero y cambiaron. Ahí está el cambio, hermanos. Se cumplió. Tratará de cambiar los tiempos y qué cosa. Y la ley. ¿Estamos, mis hermanos? Y finalmente dice, porque honra a tu padre y a tu madre, eso está bien, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Pero ¿qué hicieron con el décimo? Como le faltaba uno, lo partieron en dos y quedó noveno: no codiciarás la mujer de tu prójimo, y décimo: no codiciarás las cosas que ajenas. Sencillo, se arregló. Trataría de cambiar los tiempos y qué, y la ley. Pero una pregunta: ¿hasta cuándo vamos a vacilar en comprender la enormidad de la trampa y del engaño del pueblo pequeño? Menos mal que a ustedes les alumbra la luz de Cristo Jesús, amén, mis hermanos. Pero todavía hay mucha gente que está atrapada en este error. Salgan de ahí. Tomen una decisión. Decidan por Cristo Jesús. Estos personajes, los que se visten de rojo, todo su simbolismo, hermanos, las basílicas, todo eso está lleno de simbolismo que cuando usted empieza a repasarlo, mis hermanos, es simbolismo que no representa el cristianismo. Al contrario, tiene que ver con la religión antigua de Babilonia. ¿Recuerdan los caldeos? Los que se vestían de qué? De rojo. Mírenlos aquí también. ¿Sí? Mire, todos esos símbolos son símbolos. Mire, por ejemplo, la Archibasílica de San Juan de Letrán. El nombre oficial es Archibasílica Santissimi Salvatoris. Es la más antigua y la del rango más alto entre las 4 basílicas mayores o papales de Roma, y tiene el título honorífico de Omnium Urbis et Orbis Ecclesiarum Mater et Caput, o sea, madre, cabeza de todas las iglesias de la ciudad de Roma y de toda la tierra. Las 3 coronas que componen la tiara indican el triple poder pontificio expresado en la fórmula de coronación, que según el pontífice romano de 1596 designaba al Papa como Padre de los príncipes y los reyes, Rector del mundo y Vicario de Cristo en la tierra. Miren, la tiara, esa es la corona que utiliza el Papa, representando ¿a qué? A la Trinidad. O sea, el poder de Dios sobre él. Mire, 3. ¿Miren las divisiones? 3. Dios mismo en la tierra. Miren.
Miren, 3, 3, 3, 3, 3. ¿Lo ven? Ahí están las persecuciones a los hijos de Dios. Hay catedrales, hay iglesias construidas con huesos de los que murieron en la época de la Edad Media. Miren, los mártires. Miren, colección. Miren, la iglesia, hermanos, después de cambiar el día de descanso judío, el sábado, séptimo día de la semana, al primer día, hizo que el tercer mandamiento señalara el domingo como el día santificado por el Señor. Lo aceptan ellos en la Enciclopedia Católica, volumen 4, página 153. Así de sencillo. Miren, el Catecismo Católico pregunta: ¿cuál es el día de descanso? Respuesta en el Catecismo: el domingo es el día de descanso. Pregunta: ¿por qué observamos el domingo en vez del sábado? Respuesta: porque la Iglesia Católica transfirió la solemnidad del sábado ¿a dónde? Al domingo. Enciclopedia Católica. Incluso los mismos católicos atacan a los evangélicos. Los católicos atacan a los evangélicos y les dicen: ustedes que dicen abrir la Biblia, ¿por qué adoran en el domingo? Si la Biblia dice que es el sábado, ustedes lo único que están haciendo que es siguiendo a la Iglesia Católica, guardando una antigua ¿qué? Tradición. Y la pregunta es la siguiente. Miren lo que la Iglesia Católica le pregunta a los cristianos que guardan el domingo: cuando los protestantes hacen obras profanas en sábado o séptimo día de la semana, ¿están siguiendo las escrituras como única regla de fe? Respuesta: al contrario, ellos solo tienen la autoridad de la tradición para hacer esta práctica. O sea, la Iglesia le da duro a los evangélicos o a los cristianos que guardan ¿qué? El domingo. Profanando el sábado, ellos violan uno de los mandamientos de Dios, que en sus principios nunca se ha abrogado. Recuerda el día del sábado para guardarlo santo. Catecismo Polémico, página 60. Hermanos, ¿cómo se metió el domingo a la cristiandad? ¿Ustedes recuerdan la historia? En los tiempos del emperador romano Constantino, ¿qué dijo él? Tenemos problemas aquí en Roma. Por un lado los judíos guardando el sábado, por otro lado los paganos guardando el domingo. Esto los ha puesto en división, hay peleas, todo. Pero esto se puede arreglar fácil, porque en el domingo los paganos adoran ¿a quién? Al dios Sol. Y los cristianos tienen a Cristo, al cual llaman el Sol de justicia. Entonces los cristianos tienen un sol, los paganos tienen un sol. Vamos a hacer una cosa: que el primer día de la semana sea el Sunday, el día del sol. Para los cristianos, la resurrección de Cristo, su sol de justicia. Y para los paganos, el sol. Así que día festivo en el imperio, el primer día de la semana, el Sunday, día del sol. Y así fue como se metió el domingo en la cristiandad. ¿Cuál es el domingo? Pues el primer día de la semana, Lucas 23. ¿Qué día resucitó Jesús? El primer día de la semana. ¿Un día qué? Domingo. Hermanos, ¿qué dice la Biblia? Yo soy Jehová el eterno y nunca cambio. Los egipcios, los babilonios, muchas culturas antiguas le rindieron un culto al sol. Y así fue que se nos metió eso en nuestras iglesias, en nuestro tiempo, me refiero al mundo protestante. Pero hermanos, aquí estamos nosotros, los adventistas del séptimo día, presentando esta verdad todavía, entendiendo lo que dijo Daniel y viendo cómo la profecía se sigue cumpliendo, porque este pueblo pequeño ahora está actuando con mayor rapidez. Su herida pronto será sanada y comenzó a atacar de nuevo, ¿verdad? Ya ustedes saben lo que está pasando actualmente.
cómo el papado está comenzando a apretar nuevamente para que el domingo sea restaurado en la cristiandad, para que el domingo se levante como una señal de la familia, del reposo para el trabajador. Países como Argentina están adoptando la idea, países sudamericanos ya están tomando la idea de que el domingo debe ser restablecido para la familia, que el domingo es el día de descanso, que el Papa está hablando sobre el domingo, que en Estados Unidos también el domingo debe ser aceptado como un día de reposo. Y así efectivamente, mis hermanos, pronto veremos mucho más leyes para que el domingo sea establecido en la cristiandad. Que Dios tenga misericordia de todos y cada uno de nosotros y que Dios nos ayude a comprender estas verdades más y más. Pero yo quiero preguntar algo, mis hermanos. ¿Hay alguien en esta noche que al escuchar todo esto y entendiendo quién es el cuerno pequeño, que entendiendo la profecía de Daniel dice, oiga, tengo que escoger? Por un lado Jesús diciendo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y por otro lado Satanás, que es mentiroso y padre de ¿qué? De mentira. Por un lado Dios diciendo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por guardar vuestra tradición? ¿Por qué siguen violando el mandamiento de Dios por guardar vuestras tradiciones? ¿Saben? Tú tienes que entender que solo hay dos caminos. Por un lado la Biblia y por otro lado la tradición. Por un lado la ley de Dios y por otro lado las leyes humanas. Por un lado las enseñanzas de Jesús y por otro lado los pensamientos humanos. Por un lado las órdenes divinas y por otro lado los sustitutos humanos. Por un lado la verdad, por otro lado el error. Por un lado lo genuino, por otro la falsificación, y por un lado el camino de Dios y el camino del hombre. ¿Tú qué prefieres? ¿Qué opción tomas? ¿La de Dios o la de los hombres? ¿Te vas a quedar guardando la tradición o vas a guardar los mandamientos del Señor de una vez por todas? ¿Hay alguien en esta noche que quiere decir al Señor, Señor, aquí estoy, libérame de mis conceptos? Es más, si alguien de ustedes hizo un juramento de nunca salirse de la Iglesia Católica Romana, le voy a decir, no tenga temor de salirse de allá por ese juramento, porque finalmente ese juramento puede ser su condenación. Más bien pídale perdón al Señor, porque usted lo hizo sinceramente en ese momento, creyendo que esa era la verdad y que de repente le agradaba eso a su familia o algo así. Pero ahorita dígale al Señor, Señor, yo me equivoqué, yo juré algo que no debí jurar en ese momento, perdóname por eso. Yo ahora conozco la verdad como es en Cristo Jesús, y yo quiero aceptar la verdad de la Biblia. Por encima de lo que dije, quiero obedecer. ¿Hay alguien en esta noche que quisiera decirle al Señor, Señor, perdóname por haber jurado lealtad a lo que no debí jurar lealtad? Ayúdame a hacer lo correcto y a obedecer lo correcto. En el nombre del Señor te levantas y dices, libérame, Señor Jesús. Amén. ¿Hay alguien? ¿Hay alguien que quisiera decir, yo quiero obedecer la palabra de Dios antes que a los hombres? Yo quiero guardar sus mandamientos en vez de la tradición. ¿Usted? ¿Sí? ¿Usted quisiera? Venga, yo quiero hablar con usted. ¿Cuánto dicen amén por él? Venga, no tenga temor, yo voy a hablar con usted. Si hay alguien más con ella, venga. Venga en el nombre del Señor. Venga. Mientras colocan el himno tema, usted va a venir y vamos a orar por usted. Dios le bendiga. ¿Cuántos dicen amén por ella? ¿Alguien más viene por ella? ¿Cuántos dicen amén por nuestra amiga también? Venga, yo quiero orar por usted. Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo, Dios le bendiga. ¿Qué? ¿Hay alguien más, hermanos? En el nombre del Señor. Mientras suena nuestro himno tema, se levanta y viene aquí adelante y dice, Señor, yo quiero servirte de todo corazón. Yo quiero obedecer tu palabra. Yo ya no quiero andar en el error. Quiero tu verdad, la verdad de la Biblia, la palabra de Cristo Jesús. Mi papá se quedó sin familia, hermanos.
pero ganó más familia al hacerse parte de la iglesia bautista de Séptimo Día. Ahora tiene hermanos en todo lado, por donde quiera que va, en todo el mundo, así es. Por eso es que Jesús dice: bienaventurado el que no deja de padre. ¿Cómo es? El texto, hermanos, de Jesús. Un niño siempre quise serte fiel y viví bajo la sombra de tu cruz, pero la batalla me ha golpeado y las fuerzas me han faltado. Ven, rescátame, Jesús. Las fuerzas me han faltado, rescátame, Jesús. Libérame, 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 Señor Jesús. Libérame, Señor Jesús. Mi corazón hoy te traigo destrozado. Alguien va bien en el nombre del Señor y por darte lo que me queda, Jesús. Alguien va bien para que esté diciendo: Señor, aquí estoy, toda mi vida, mi corazón, libérame de falsos conceptos, de falsas ideas. Para que esté mi vida entera, una viva y santa ofrenda, redimida en la cruz. Libérame, 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 Señor Jesús. Libérame, 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 Señor Jesús. Ahora vuelvo a recuperar el gozo, cuando mi alma te llenaba de tu luz. Me has tocado, llegaste mi ser entero. Vuelvo a ser tu compañero, vuelvo a seguirte, Jesús. Me has tocado, llegaste mi ser entero. Vuelvo a ser tu compañero, vuelvo a seguirte, Jesús. Libérame, 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 Señor Jesús. Libérame, 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 Señor Jesús. Libérame. Libérame, Señor Jesús. Amén. Hermanos, el texto que les estaba comentando es el siguiente. Gracias, hermano, por traerlo, porque
porque estaba empezando mal y por eso mejor me detuve. Y todo aquel que deja casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o campos, por causa de mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Tremendo, hermanos. Ahora entienden por qué muchas personas han tenido que tomar la decisión, porque la herencia es grande, ¿verdad? Y nos la vamos a perder si seguimos persintiendo nuestra idea equivocada de estar en el sitio equivocado. Así que mis hermanos, yo las felicito a ustedes, porque hoy ustedes fueron valientes. ¿Ustedes conocían esta verdad? No. ¿Usted conocía esta verdad? Poquito. Pero miren qué valientes han sido. Miren, el Señor con una sola exposición de la verdad la tocó. Qué lindo tener su corazón muy sensible a la verdad. Hay personas que llevan años y años luchando con esta idea. Sigamos orando, porque el Señor puede hacer lo imposible. Amén, hermanos. Repito, todo aquel que deja casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o campos, por causa de mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida que mi papi se vino en contra mía, que mi mamá se vino en contra mía porque voy a ser cristiano adventista del séptimo día, que se me vino en contra la familia. ¿Qué importa? 100 veces más. ¿Y la vida qué? ¿En quién está pensando usted en este momento? No, ¿en quién me va a rechazar? A mis hijas. ¿Y qué dice? Pero sigue adelante en el nombre del Señor. Amén. Tremendo, hermanos. Es que así es la cosa con Dios es así. Pero mejor la herencia 100 veces más, ¿verdad? Y la vida eterna. Que el Señor le bendiga. Pero yo sé que usted con su testimonio la va a traer a ellas, a los pies de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga, mis hermanos. Hermano, puede dirigir la oración final, por favor. Ahora, pastor, aquí está, Pastor Cáceres. Gracias, pastor. Vamos a orar, hermanos. Amoroso Padre Celestial, te damos gracias por la bendición que nos das de ser expuestos a tu palabra, por la forma especial como el pastor Emerson ha tocado verdades profundas